el obispo lo declaró, fíjense bien, como el obispo lo declaró, cito las palabras de él, escuchen. Todos irán al cielo por el amor incondicional de Dios, que no condena a nadie al infierno. Todos, absolutamente todos, y se refiere a todo el mundo, a todos, estamos destinados a la gloria. Fíjense, destinados a la gloria. Teológicamente hablando, esta doctrina es calificada como universalismo. En la teología, esta doctrina de este hombre se le conoce como universalismo. Es como si dijéramos mormonismo, por ejemplo, ¿sí? O pentecostalismo, naturalismo, calvinismo, ¿sí? Adventismo. Fíjense que esas palabras terminan en ismo, tienen ese sufijo, ¿verdad? Ismo. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que ver con una doctrina. Cuando hablamos de universalismo, tiene que ver con doctrina, con una filosofía, una manera de pensar, una enseñanza, una cátedra, ¿ok? Sin embargo, mis hermanos, no debemos confundir universalismo, escuchen, con universalidad. ¿Ven? Termina distinto. Las últimas palabras son diferentes. Universalismo, universalidad, ¿ok? Como dije, el universalismo es una doctrina, en cambio, escuchen, la universalidad es una cualidad, como decir Trinidad, divinidad, deidad. Termina distinto el sufijo, las últimas palabras, ¿ok? Es decir, fíjense, ¿en qué consiste, no? ¿En qué se basa la universalidad de la salvación? Que es muy distinto al universalismo, ¿no? Que la salvación es de esta clase, ¿no? Lo que profesaba este obispo. No, la salvación es universal, incondicional. Bueno, ese es el universalismo. Pero bíblicamente, ¿en qué consiste la universalidad? Es decir, esa cualidad, ese atributo, esa característica de la salvación, universalidad. Escuchen, la universalidad de la salvación tiene que ver única y exclusivamente con el alcance de la salvación. ¡Ojo! ¡Ojo! La cualidad universal de la salvación o la universalidad de la salvación tiene que ver con el alcance. En otras palabras, ¿cuáles son los límites de la salvación? No tiene límites. Ella puede alcanzar a cualquier hombre, ya que ningún pecador está exceptuado, ni imposibilitado, ni inhabilitado de recibirla. Claro, siempre y cuando cumpla, ¿qué cosa? Las condiciones del Evangelio para recibir la salvación. En este sentido, la salvación es universal, pero condicional. Es decir, que la salvación se extiende en su alcance a cualquier persona siempre y cuando obedezca las condiciones del Evangelio.
El universalismo dice, todos serán salvos incondicionalmente. No tienen que obedecer el Evangelio por lo que hizo Cristo en la cruz. Por el solo hecho de Jesús morir en la cruz, ya todos somos salvos incondicionalmente. El universalismo como doctrina afirma que, y lo acabo de decir, por el solo hecho de morir Cristo en la cruz, los beneficios de su muerte expiatoria son aplicados a toda persona incondicionalmente. Que su muerte expiatoria es ilimitada en su aplicación o adjudicación a los hombres sin la necesidad de obedecer el Evangelio. En otras palabras, si alguien cree o no en el Evangelio, no importa. Basta con que solo Cristo haya muerto en la cruz para hacerlo salvo. Es decir, los beneficios de la muerte expiatoria de Cristo son conferidos u otorgados a toda persona, independientemente si cree o no en el Evangelio. Escuchen la declaración de un famoso teólogo universalista suizo, uno que entre ellos es muy citado, pues tienen sus maestros, ¿no? Tienen sus catedráticos, tienen ahí sus teólogos. Escuchen lo que dice este hombre, cito, ojo, presten atención para que sigamos entendiendo la doctrina esta del obispo pentecostés Calvin. Dice así, abro comillas, la teoría del perdón universal, fíjense, universalismo, el perdón, la indulgencia, Dios perdona a todos universalmente, se sostiene que Dios, escuchen, siendo un Dios amoroso, ahí está, ¿por qué Dios va a salvar a todos? Inclusive a los que no creen en el Evangelio, porque Él es un Dios amoroso. Esa es la base, el fundamento, y es lo que creía este obispo Calvin, ¿ok? Hay una distorsión de esta virtud divina, creyendo que el amor de Dios implica que no tengamos que obedecer el Evangelio. No es así. Dice aquí este teólogo suizo que Dios no se va a aferrar. Fíjense, escuchen. Él no se va a aferrar inquebrantablemente a las condiciones que ha establecido. ¿Escucharon? Es decir, que en el día del juicio, Dios no va a decir, no, es que yo dije que debían creer en el Evangelio de Jesucristo para ser salvos, pero no me voy a aferrar, no me voy a quedar aquí, amarrado aquí con esto, no, me voy a soltar, me voy a liberar. Aunque dije estas cosas, dice el filósofo, aunque él ha amenazado con la condenación eterna a todos los que no le acepten, él lo ve como una amenaza. Dice aquí, al final Dios va a ceder y va a perdonar a todos. Cierro comillas. Eso dice este filósofo, este teólogo universalista. En otras palabras, este hombre está diciendo, miren, cuando llegue aquel día, el cual Jesús dijo en Mateo 7:21, por ejemplo, Mateo 7:21 dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, según este teólogo, cuando llegue ese día, eso que dijo Jesús no va a suceder, porque Él va a ceder, va a permitir, no se va a quedar allí atado con la declaración que dijo de que no todo el que me dice
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Cristo en ese día va a aflojarse, se va a llenar de mucho amor y va a decir, ¿saben qué? Olvídense lo que dije. Sí lo dije, pero no, era condicional eso, pero no, aquí les voy a amar a todos, así que los perdono a todos, así que todos para el cielo, para la gloria. Bueno, eso en esencia. Y claro, ellos tienen sus pasajes que hablan de la universalidad de la salvación. Pasajes que hablan de la universalidad de la redención, pero ellos le dan esta aplicación. Muy bien, vamos a ver dos puntos principales aquí después de esta introducción necesaria. Primer punto, escuchen, primer punto. ¿Por qué el universalismo o el evangelio de la inclusión de este pastor pentecostés es falso y contrario al evangelio? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? A la luz de la escritura en este caso. Bueno, porque el Nuevo Testamento, fíjense bien, el Nuevo Testamento no enseña que la salvación es aplicada a los pecadores por el solo hecho de haber muerto Cristo en la cruz. No se niega que Cristo murió en la cruz. Ojo. Sin embargo, el Evangelio enseña que los hombres han llegado a ser salvos sin que ellos no tengan nada que hacer. Es decir, incondicionalmente. Eso no enseña el Evangelio. El postulado del universalismo es que por el solo, porque únicamente por la razón de que Cristo haya muerto en la cruz, solamente por ese hecho, nada más que por ese hecho, todos seremos salvos. Ya la salvación ha sido aplicada, adjudicada, pero el Evangelio no enseña esa cosa de la salvación incondicional. Si esto es así, o si fuera así, como postula el universalismo, entonces los pecadores no necesitan creer, ni arrepentirse, ni bautizarse para el perdón de sus pecados. Sin embargo, tenemos pasajes como el de Marcos 16, donde Cristo colocó allí, demandó dos condiciones para ser salvos y una para ser condenado. En Hechos capítulo 2, verso 38, el apóstol dio mandamientos, dos mandamientos para recibir el perdón de pecados. Bueno, el universalismo postula que basta con el solo hecho que Cristo haya expirado en la cruz para que inmediatamente o en el acto mismo todos los pecadores reciban la vida eterna. Por tanto, todos son salvos sin obedecer el plan de salvación. No obstante, el Nuevo Testamento enseña que a los pecadores penitentes se les ordenó hacer ciertas cosas para que reciban el perdón de sus pecados y la vida eterna. Abran sus Biblias en Juan capítulo 3, versículo 16. Un pasaje que entiendo todos conocen y que yo cito muy seguido cuando predico el Evangelio en las calles. Dice el Evangelio de Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, subraye, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje no solo dice
que Dios dio a su Hijo unigénito al mundo para que el mundo tenga vida eterna. No solo dice eso. El texto no dice que Dios dio a su Hijo y punto, para que todos tengan vida eterna. Nada más con entregarlo, nada más, punto. Él lo iba a hacer todo, Cristo. El hombre no iba a hacer nada, según postula el universalismo. Miren, no se niega, escuchen, no se niega la vida eterna por la venida del Hijo de Dios al mundo. Lo que se niega, ¿qué es lo que se niega? Lo que se niega es que sea otorgada la vida eterna incondicionalmente. Es decir, que el pecador no tenga nada que hacer para obtenerla. Esa es la cuestión. Observen cómo el Señor condiciona el obtener la vida eterna. Dice el texto, para que todo aquel que en Él cree, como consecuencia, no se pierda, como consecuencia, mas tenga la vida eterna. Es decir, el pecador debe creer, lo cual implica obedecer. Además, hay aquí un detalle interesante. La palabra creer, el verbo creer, está en un modo, según la gramática, en un modo que el pecador comienza a creer y debe continuar creyendo, lo cual implica un estado de obediencia. En otras palabras, Jesús está diciendo, mira, para que tengas la vida eterna, debes comenzar a creer y debes mantener esto que crees, esto de mí, esto que yo soy el Hijo de Dios, etcétera, soy el Salvador. Debes continuar creyendo para que tengas la vida eterna. Así que no tiene que ver con algo que ocurrió en el pasado y ahí ocurrió y sucedió, se realizó y ahí quedó. Creí, no es así, no es lo que está diciendo el Señor. Y esto es interesante. Está diciendo que el que llega a creer debe continuar creyendo para tener finalmente la vida eterna. O, en este caso, la tiene cuando llega a creer, lo cual implica obedecer el Evangelio, ciertamente es la condición, el estado de obediencia continua, pero finalmente recibirá esa vida eterna. Todo eso implica que la vida eterna es condicional. Condicional. Segundo pasaje, Hechos capítulo 16, fíjense. Hechos capítulo 16. Versículos del 30 al 34. Dice, la escritura dice Lucas, y llevándolos el carcelero de Filipo a su casa, a Pablo y a Silas, dice, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído. Es desde el 30. Dice, corrijo, desde el 30. Y sacándolos, el carcelero, a Pablo y a Silas, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre entendió que debía hacer algo. Él sabía que debía hacer algo para ser salvo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y como consecuencia serás salvo tú y tu casa y casa de familia. Es una promesa. Y le hablaron la palabra, fíjense, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Recuerdo que esta semana me tocó estudiar con un muchacho que se consiguió un folleto en la calle que tenía mi teléfono y me habló. Me habló, oye, usted es el hermano Barros, que dice aquí evangelista, que no sé qué, sí. Bueno, cuadramos una cita, nos vimos en San Nicolás, y él dice, hermano, ahí dice, porque si estudiamos este pasaje, ahí dice que esta gente, en el versículo 31, Pablo y Silas le dijeron que bastaba con creer, que solo tenía que creer, y no es así.
Le dije, bueno, eso sí, claro, debían creer, pero no solamente creer. De hecho, dice el versículo 32, le hablaron la palabra. Y él entendió, ok, entonces, pues le predicaron ciertamente. Noten el versículo 33, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó, él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Le pregunté a este muchacho, bueno, ¿cuál fue el efecto de haber escuchado la palabra de Dios? Que se bautizó. Y según el versículo 34, ¿qué comprende todo eso? ¿Qué comprende el creer del versículo 31 y el bautismo del versículo 33? ¿Qué comprende? Haber creído. Por lo tanto, creer implica obedecer. Obedecer los términos del Evangelio. Este hombre obedeció los términos del Evangelio. Ahora escuche. En este caso de conversión de un pecador penitente, es una evidencia de qué cosa. Este caso es una evidencia de la aplicación de lo dicho en Juan 3:16 y lo que comprende creer en Jesucristo. Observen que el carcelero pregunta acerca de qué hacer para ser salvo. Pablo no le respondió como le hubiese respondido este obispo pentecostés, este falso maestro, este Cantor, los universalistas. ¿Qué le hubieran dicho a este hombre? Ya eres salvo. Pablo no le dijo, bueno, es que ya tú eres salvo. Y lo eres por el solo acto de morir Cristo en la cruz. No tienes que hacer nada. Fue incondicional la salvación. Ya eres salvo. Así que no preguntes qué tienes que hacer, porque ya tú eres salvo. Eso hubiesen respondido, si quieren ser, o si pretendían ser consecuentes con la doctrina universalista, incondicional de la salvación, eso tendrían que haber respondido estos falsos maestros. Por el contrario, el texto dice, cree en el Señor Jesucristo. Verso 31, vayan al 31, hay una proyección. Fíjense, ahí está la condición, cree. Pero no es creer cualquier cosa. Fíjense, vean la condición, cree. Eso depende de ti, es lo que tienes que hacer. Y de hecho Jesús en Juan capítulo 6 habla de que el creer es una obra de Dios. Por lo tanto, creer es una obra que hay que llevar a cabo. Es una obra de Dios. Hacemos las obras de Dios. Esta es una obra de Dios, ponemos en práctica la obra de Dios, según Juan 6. Ahora, fíjense que la condición no es creer en cualquier cosa, ni en cualquier persona. Noten cómo el Espíritu Santo inspira al apóstol y coloca allí la persona competente, correcta, adecuada, en el cual debemos creer, en el Señor Jesucristo. Y vean allí la consecuencia de obedecer la condición en cuanto a la persona será salva. Ahora fíjense, ¿qué implicó creer? ¿Qué implicó? ¿Qué envolvió? ¿Qué comprendió creer aquí? Noten lo que dice el versículo 33. Creer implicó, 33 por favor, creer implicó ser, 33, ser bautizado. Ahí está. ¿Qué implicó creer? Implicó ser bautizado. Por tanto, la salvación para este hombre no fue incondicional como postula los universalistas. Él tuvo que cumplir los términos de cumplir los términos de la recepción de la salvación, términos o condiciones que fueron designados por el Señor en Marcos 16:16, Hechos 2:38
y Lucas 24:47. En otras palabras, para que una persona se le imparta, se le adjudique, se le otorgue, me gusta esta expresión, se le aplique la salvación. De parte del cielo de Dios, le aplique la salvación. Es condicional. Condicional. Entonces, fíjense, y dado que la salvación es condicional, ya quedó probado eso, ¿qué sucederá? ¿No? Hay que contestarnos esa pregunta. ¿Qué sucederá con aquellos que no obedecen los términos del Evangelio para ser salvos? ¿Qué sucederá? ¿Qué pasará? ¿En qué resultará con aquellos que no obedecen los términos, las condiciones del Evangelio? Ese es el segundo y último punto de este sermón. ¿Qué sucederá con ellos? Bueno, fíjense. Segundo punto. Los que no obedecen el Evangelio serán condenados al infierno. Destino final que niega el obispo pentecostés Carlton y los universalistas. Repito, los que no obedecen el Evangelio serán condenados al infierno. Destino final que niega el obispo pentecostés Carlton y los universalistas. Escuchen. Jesucristo declaró, ¿qué cosa? Y declaró lo siguiente, revelando los designios de Dios, su voluntad, pues, ¿sí? Lo que es las determinaciones divinas. Cristo reveló que solo hay dos destinos finales. Y estos destinos han sido dispuestos para las personas. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 25, versículo 46. Este texto es una bomba atómica. Estaba yo viendo una serie en Netflix acerca de la Segunda Guerra Mundial y vi otra de Einstein acerca de la bomba atómica y del poder de destrucción, ¿no? de esa arma. Por eso digo aquí que este pasaje es una bomba atómica que destruye la falacia o las falencias de este postulado universalista de que no hay infierno. Pero aquí tenemos al mismo Cristo, dice el texto ahí claramente, e irán estos al castigo eterno, unos, los perversos, los malos, los injustos, y los justos, ¿a dónde? A la vida eterna. ¿Vieron? Los injustos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Miren, ahorita vamos a llegar a un pasaje del apóstol Pablo donde vamos a ver la definición bíblica. La definición bíblica de lo que es el infierno, lo que es el castigo, lo que es la perdición o la condenación. Vamos a ver eso ahorita, interesante, vamos a ver esa definición para entender con la Escritura cómo la misma Escritura define lo que es el infierno, el destino que niegan los universalistas. Ahí tenemos ese pasaje del Señor Jesús. Son las palabras del Dios encarnado, quien es la exégesis de Dios. Cristo, hermanos, como el verbo, es la exégesis, es la revelación total, perfecta, la explicación total, perfecta de Dios, de su voluntad para con la humanidad. ¿Okay? Él revela plenamente a Dios porque Él es el Dios encarnado. Y por medio de Él conocemos a Dios. Tenemos a Cristo diciendo hay dos destinos para los injustos y justos, pero el obispo Carlton Pearson, este pentecostés, dice no, todos al cielo, todos
Todos. No hay infierno, no hay castigo eterno. Por lo tanto, pues ¿a quién le vamos a creer? Bueno, ha habido gente que le ha creído a esta filosofía, a este pastor, ¿sí? Obispo, esta idea del universalismo, y ha tenido mucha fuerza en el movimiento gay. ¿Por qué creen ustedes? Porque es el evangelio de la inclusión, ¿sí? ¿O ustedes creen que Netflix metió eso allí nomás porque, a ver de qué vamos a hablar para llenar un hueco? No, hermanos, no. Es precisamente por las tendencias que hay hoy con el movimiento gay. Y claro, este hombre, pues, con ese evangelio, ¿a quienes incluye? A cualquiera, porque no hay infierno, definitivamente. Si lo que declara Cristo es verdad, allí, entonces, si es verdad, si lo es, si esa afirmación, si ese postulado es verdadero, entonces, así como hay vida eterna, de igual forma hay castigo eterno. Y esto encontrado en el mismo texto, donde Cristo hace contraste entre un destino y otro. Si vieron ese detalle, vieron el detalle que Cristo en el mismo pasaje, según el contexto que habla de los justos, injustos y las obras y la salvación, en este mismo pasaje, Cristo habla de dos destinos. Si eso es verdadero, si este postulado de Cristo es verdadero, entonces hay dos destinos. Fíjense. En el pasaje a continuación, hay un destino final declarado por el Señor. Este es el infierno. En el siguiente pasaje. En tal destino, el Maestro expresa que el espíritu y el cuerpo, después de la resurrección, qué interesante está esto, no solo el espíritu y el cuerpo, después de la resurrección, son puestos por Dios para destrucción. Mateo 10:28. Vayan a Mateo capítulo 10, versículo 28. El Señor Jesús declara aquí que hay un destino final aparte del cielo, que en ese destino final, como dije, el espíritu y el cuerpo son destruidos. Dice el Señor, y no temáis a los que matan el cuerpo, el físico, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Dónde? En el infierno. No teman a los hombres, ¿no? Es la idea. No teman a aquellos que pueden cercionarles, quitarles la vida física, el cuerpo. El alma no la pueden tocar. Sin embargo, hay alguien que puede tomar el alma y tomar el cuerpo y destruirlos en cierto lugar. Ahora, escuchen lo siguiente. Fíjense, los que predican, ojo, hermanos, hermanas, hay que definir la palabra destrucción. Hay que definirla. Cristo dice aquí que aquel es Dios, a quien debemos temer. Él tiene la potencia, la facultad para destruir el alma y el cuerpo en cierto lugar. Fíjense que esa destrucción es una destrucción continua.
porque significa ser puesto en un lugar y en ese lugar sufrir la destrucción. Por lo tanto, la palabra destruir no significa, ojo, escuchen, ojo, como dice en mi país, mosca. Ojo, la palabra destrucción no significa aniquilación o extinción de la persona, no. Eso creen los testigos, si no me equivoco. Por eso creen ellos que no hay infierno, que Dios va a los pecadores, va a ser así como los de Avengers, ¿no? Cuando llegó Thanos y así, esa es la idea que tienen los testigos. Se esfumaron, ¿para dónde se fueron? Así, listo. Pero eso no es lo que quiere decir aquí Jesús. La palabra destrucción en el texto griego, ojo, y lo pueden consultar, significa, escuchen, la pérdida o la ruina del bienestar de la persona. Es decir, que el pecador es puesto en total miseria y desgracia, en sufrimiento, pero eterno. Esta es la clase de destrucción, mejor dicho, pérdida o ruina que tiene la persona. En otras palabras, ese lugar llamado el infierno es un lugar de sufrimiento eterno. Ahí va a estar la persona que es compuesta por su alma y su cuerpo, porque todos vamos a resucitar, ¿no? Nuestros cuerpos van a ser transformados para habitar en el cielo o ir al infierno. Y los que van a ese lugar, en el infierno, esa persona no va a tener ningún bienestar. Así que si hoy estás gozando, disfrutando de algo, si yo lo estoy, pero estás en pecado, sabes que estás en pecado. Como decía, dijo mi esposa, hablando de un familiar de ella que se apartó, y dice otro familiar, bueno, esa que se apartó está en fornicación y apartada. Y otro familiar de mi esposa ve a esa persona cristiana apartada, en fornicación, y dice, ay, yo la veo feliz. Sí, aquí en este mundo puedes gozar, disfrutar, deleitarte de algunas cosas en la carne, hasta cierta satisfacción o felicidad, cosas que puedes lograr, sí, está bien, y te da gusto, alegría. Bueno, todo eso quedará acabado, porque será una ruina, una miseria, una desgracia eterna. Así que la palabra destrucción que ustedes están leyendo allí no significa aniquilación o un exterminio como hicieron los alemanes con los judíos y otros, ¿no? Polacos, etcétera, rusos, ¿qué hicieron? Los campos de exterminio, o sea, una aniquilación de la persona en la tierra. Eso es lo que está diciendo Jesús. Está diciendo, en ese lugar no va a haber ningún bien. Es sufrimiento eterno. Ahora, pasemos al texto para ir llegando al final de la lección, donde el apóstol Pablo, al igual que Cristo, define, pero más exactamente, lo que es el infierno, la perdición, la condenación. Y estoy citando estos pasajes en contraste con el postulado del universalismo. ¿Qué creen los universalistas? No hay infierno. La salvación es incondicional. En el día del juicio final, decía este teólogo universalista suizo famoso, Dios va a ceder, va a estar allí, ay, no, pobres, todos para el cielo conmigo, no importa.
los pecados que hayas cometido, inclusive si eras transexual, homosexual, pederasta, etcétera, etcétera. Vayan a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Y fíjense, el apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, él define, y esta es la definición bíblica, ojo, para que no estemos diciendo otra cosa, no digo que ustedes lo hagan, pero para decir lo que dice el texto, define lo que es la pérdida o la ruina del bienestar o lo que es el sufrimiento eterno. ¿Ok? Recuerden que en Mateo vimos la palabra destrucción según la versión Reina Valera 60, pero el texto griego nos dice que no se refiere a una aniquilación, una extinción de la persona. No. Aquí el apóstol Pablo nos va a definir, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es esa pérdida o ruina como tal? Bueno, fíjense, esta pérdida o ruina del bienestar es eterna en primer lugar. Es la condición o el estado futuro de aquellos que no obedezcan el Evangelio, es decir, de aquellos que no crean en Jesucristo como Dios y Salvador del mundo, que no se arrepientan de sus perversiones, que no confiesen su fe en Cristo como el Hijo de Dios y que no se bauticen para el perdón de sus pecados. Esto es, para aquel que no cumpla con las cinco condiciones de ¿qué cosa? Ojo, 5 condiciones de la recepción de la salvación. Los tales sufrirán pena de eterna perdición. Ahora, los universalistas dicen, la salvación es aplicada a ti por el solo hecho de que Cristo murió en la cruz y es incondicional. Sin embargo, hay otro extremo. Hay otro extremo que es también falso y tuerce, adultera el Evangelio. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15 se habla del fundamentalismo judío, de los judaizantes, que estaban pidiéndole a los gentiles que tenían que cumplir más requisitos, aparte de los 5 del plan de salvación. Entonces tenemos aquí los incondicionalistas, un extremo, y luego tenemos el otro extremo, donde le piden al pecador obedecer más condiciones. Y lo tengo que decir, hay hermanos que están de este lado, los fundamentalistas, que para ellos no es suficiente, no les basta que un pecador obedezca el plan de salvación, le exigen más requisitos. Bueno, eso es un falso evangelio, es una herejía eso. Como los judaizantes, ustedes tienen que definir, yo tengo que definir en qué posición estoy. Si estoy con los incondicionalistas o con los fundamentalistas. O en la postura de Pablo. Pablo no estaba ni con los incondicionalistas, porque él predicó los términos del Evangelio, del plan de salvación, los 5. Pero él también estuvo en contra del fundamentalismo judío. Cuando los judaizantes le estaban pidiendo a los gentiles, no basta el Evangelio o el plan de salvación. Tienes que obedecer esto y haber cumplido esto y esto y esto y esto y esto. Yo me quedo con la postura de Pablo, hermanos. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 7 al 9. Aquí vamos a ver cuál es la consecuencia de aquellos que no obedecen el Evangelio y cómo Pablo define lo que Cristo llamó destrucción del alma y del cuerpo, infierno, ¿no? Recuerden que Jesús
declaró diciendo: destrucción del alma y el cuerpo, infierno. Ahora vamos a ver la definición del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Leamos el pasaje, dice así: y a vosotros los cristianos que sois atribulados, daos reposo con nosotros los apóstoles. ¿Cuándo vendrá ese reposo? Vean el contraste, empiecen a ver el contraste. ¿Cuándo vendrá ese reposo, ese descanso? A pesar de las tribulaciones de este mundo. Miren, ahí está. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. ¿Cuándo vendrá ese reposo? Cuando venga, en el día que venga el Señor. ¿Para qué cosa vendrá el Señor con los ángeles y en llama de fuego? ¿Para qué? ¿Para qué ahí dice? Para dar retribución, paga el salario, lo que merece. ¿Quiénes? ¿Quiénes? A los que el texto griego dice, los que se negaron, los que no quisieron conocer a Dios. Noten, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene la definición. Vean la definición de lo que es la destrucción del alma y el cuerpo y el infierno, la condenación, la perdición de la cual habla el Señor. Aquí está la definición. Los cuales, ¿quiénes son esos los cuales? Se refiere a los que no quisieron conocer a Dios, ni tampoco obedecer el Evangelio, los cuales, ahí está la definición, sufrirán pena, castigo de eterna perdición. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la pena, la retribución, ese castigo de eterna llamada perdición? ¿Qué significa? Ahí está la definición. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, ¿qué es la condenación eterna? La perdición eterna, la destrucción eterna. ¿Qué es el infierno eterno? El fuego que nunca apagará. ¿Qué es? Ahí está la definición. Es la exclusión de la presencia de ¿quién? ¿De quién? No los oigo. ¿De quién? Del Señor. Y además de la gloria. Ellos no van a ver la majestuosidad, no van a ver la grandeza, la gloria, la luz del Señor, no la van a ver. No van a estar ahí ante su presencia eternamente. Eso es el infierno, eso es la perdición eterna, ese es el castigo eterno, estar excluidos de la presencia del Señor y de su majestuoso y glorioso, esplendoroso ser. No hay mayor pérdida para el hombre que no estar con su Creador en la eternidad. Esa es la definición bíblica de lo que es el infierno. Esa es la pena por los pecados, es el salario, es lo que merece la justicia divina. La justicia divina va a dar una retribución, la paga el pecado es muerte, esa es la muerte, la separación eterna. Así que para cuando prediquemos del infierno, del fuego que nunca apaga, etcétera, etcétera, definamos eso, expliquemos a la gente que de eso se trata, de no estar eternamente en la presencia y en la gloriosa presencia, majestuosidad del Señor. No van a ver, no van a ver. Por tanto, y a la luz de estos pasajes, no cabe duda que hay un destino final llamado infierno, o como Pablo define, el castigo eterno e irrevocable de quedar destituido de la presencia gloriosa del Señor en la eternidad futura. Todos, sin excepción, todos los
porque hayan creído y crean en el falso evangelio de Calton, de los universalistas, de la salvación universalista e incondicional, todos van a ese destino, todos sin excepción, porque negaron el evangelio, negaron obedecer el evangelio, negaron, no quisieron, dijeron no importa, no te preocupes, tú vive la vida que se te dé la gana, dale todo deleite y placer. Es más, estás en pecado, eres un adúltero, eres un mentiroso, eres un homosexual, eres una lésbica, cualquier pecado. Aquí hay una iglesia que te incluye en este evangelio de la inclusión. Puedes estar aquí y serás salvo. Aunque no te reciban los fundamentalistas y los ortodoxos y los fanáticos y los legalistas donde no hay amor, esas iglesias donde no hay amor, aunque no te reciban, aquí te recibimos porque predicamos el evangelio de la inclusión. Aquí no hay infierno. Estás en adulterio, no te preocupes, no es adulterio, es que tú amas mucho a las mujeres y no te basta amar a una, tienes que amar a varias en tu tiempo. Conclusión: la muerte de Cristo por sí sola, ojo, escuchen, no vamos a confundirnos. La muerte de Cristo por sí sola, y aquí explico, es decir, sin que el hombre obedezca el evangelio, no salva a nadie. El solo hecho de morir Cristo en la cruz, sin que el hombre haga lo que le corresponde, obedecer el evangelio, no le va a salvar. La salvación es condicional. Y quienes no obedezcan los mandamientos del evangelio irán al infierno, o como Pablo lo definió. ¿Cómo definió Pablo el infierno? La destrucción del alma y el cuerpo. Lo definió como la pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.